Continúa en Planeta Científico. Las matemáticas definen reglas, axiomas, y de esos axiomas puedes derivar toda una serie de resultados que son teoremas, corolarios. Y son analíticas en el sentido de que básicamente cualquier resultado es equivalente al principio que tú adoptaste. Entonces, si tú defines las reglas, por ejemplo, de la aritmética, todos los resultados que provengan de la aritmética partieron de ahí. Entonces, son formas específicas de escribir los postulados generales. Para dar una explicación de la naturaleza, necesitas ampliar tu conocimiento y tu rango de razonamientos a no una cosa que es definir unas reglas que te dan exactamente lo mismo. Tienes que sincretizar, entonces, o sintetizar en este caso. Tienes que adquirir de los conocimientos empíricos, de los experimentos, son por eso muy importantes. Eso fue el razonamiento que introdujo Locke en la filosofía y que ha cambiado radicalmente la historia del pensamiento en el mundo. Lo que hace eso es introducir razonamientos como, cuidado, yo puedo observar únicamente sin cuantificar nada con matemáticas, como si yo quemo cierta cantidad de masa en una balanza y no permito que nadie le sople y se vaya las cenizas para otro lado, antes de quemarlas y después de quemarlas se transformó la masa pues, de algo vivo, carbón, madera, lo que sea, una plantita, a cenizas. La masa se conservó y eso lo hago pues, simplemente experimentando. Lo que hace uno con las matemáticas es abstraer esos razonamientos y cuantificarlos en términos de números. Y lo que sí es fascinante en las matemáticas es que hay muchos fenómenos muy distintos, de naturalezas muy distintas, termodinámicas, electromagnéticas, cuánticas, mecánicas, que se manifiestan con los mismos tipos de ecuaciones. Y eso sugiere que las matemáticas sí reflejan una armonía más profunda, por decirlo así, en el funcionamiento de las cosas de la naturaleza. Esa es la visión que se usa actualmente y es como la más aceptada. Pero uno puede pensar básicamente que lo que están reflejando es el funcionamiento de la mente. Quiere decir que este efecto en el metabolismo, en la función del tejido adiposo, en la sensibilidad a la insulina de la prolactina, no tiene que ver con si se es hombre o si se es mujer. Esto es general, ¿no? Es un mecanismo general de la hormona. Pero también nos interesamos, como tú lo mencionaste, en la lactancia. Dijimos, a ver, esta hormona está en niveles muy elevados durante la lactancia. ¿Qué pasa en las mamás que tienen obesidad o sobrepeso cuando están lactando? Sabemos que hoy en día la mayoría de las mujeres en edad reproductiva tienen sobrepeso o obesidad en nuestro país. Quiere decir que su lactancia, el periodo de lactancia no ocurre en una situación de peso normal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se alteran los niveles de prolactina? Pues encontramos que sí, claro, que los niveles de prolactina en la mamá no se alteran, pero que cuando esa prolactina pasa a la leche, es fascinante, porque esta prolactina regula la lactancia, la producción de leche en la madre, pero también está en la leche. Entonces la cría toma esa leche con niveles muy altos de prolactina. Y si la mamá es obesa o tiene una alimentación que no es adecuada, los niveles de prolactina en la leche bajan. Y esta falta de prolactina en la leche hace que esa cría tenga alteraciones metabólicas también. Hígado graso, un tejido adiposo que no funciona, resistencia a la insulina. Y si a esa cría le damos la prolactina, lo tratamos con prolactina, ahora mejora su perfil metabólico. Se regula. Y uno muy interesante que tiene muchas aplicaciones prácticas, ese sí directo, es por ejemplo determinar la viscosidad de un fluido que no es un fluido simple. El agua es un fluido simple. Si tú agregas leche o partículas, se hace espesa. Exacto. Esa propiedad de espesura, o el incremento de la espesura, quiere decir que cambió su viscosidad. A la hora en que lo viertes es más lento vertir un líquido espeso que uno poco espeso. Por ejemplo, un atole. Exactamente. Ese tiene mucho mayor viscosidad que el agua. Okay. La pregunta es, ¿cómo depende la viscosidad de la cantidad de atole, ¿no?, de maicena que le echas al líquido? Si tú echas más, crece la viscosidad. Si tú echas un poco menos,
crece menos. Entonces, lo que quieres saber es la función de la viscosidad en términos de la cantidad de maicena que estás agregando al agua. Y eso te da una formulita. Y esa fórmula es la que, por ejemplo, yo he calculado con un colega de México, del Instituto de Materiales, con Carlos Mendoza, y es una fórmula muy general que te dice casi para cualquier tipo de suspensión de partículas, por ejemplo, cualquier tipo de atole, si ya sea de vainilla o de chocolate, no importa eso, cómo depende la viscosidad de la cantidad de la concentración de maicena en el líquido. Y eso es prácticamente es útil prácticamente en casi todas las aplicaciones tecnológicas que involucran fluidos. Los yogurts son líquidos espesos. La viscosidad depende, pues, siguiendo esta regla que te digo, la regla que hemos calculado, por decirlo de esa forma. En un momento regresamos a Planeta Científico.